Me gustaría conocer sus impresiones con relación al ambiente electoral que estamos viviendo en este momento. Sonia, por favor, tu primera. Bueno, yo creo que es un ambiente bastante contradictorio, porque la palabra complejo no captura realmente lo que está pasando. Es contradictorio porque tenemos un candidato ilegal que está participando. Es contradictorio porque el candidatura ilegal compite en desigualdad de condiciones con los otros partidos de oposición, y la campaña no campaña, con una interferencia bastante preocupante del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que no hay nadie en este país que lo defienda. O sea, es una cosa impresionante la torpeza con la que han venido operando hasta acreditar a los candidatos, y ahora nos enteramos por últimas que se pueden cambiar los candidatos a pesar de que se han jugado la vida haciendo elecciones primarias. De modo que yo creo que el proceso político está muy viciado, y sin embargo la vocación democrática de los bolivianos nos obliga a participar en ese proceso y ganar con nuestro voto y recuperar la democracia. Entonces creo que hay una dosis de ambigüedad del comportamiento de los actores institucionales y públicos, a la vez que hay una convicción generalizada de que la democracia es un valor realmente que no podemos abandonar. Entonces eso sería, digamos, en términos generales, como yo veo este proceso, y donde nos estamos jugando, yo lo he dicho varias veces, es casi plebiscitaria, es autoritarismo versus democracia. ¿Qué dices, Loyola? Creo que este proceso electoral está viciado. No podemos, yo por lo menos digo, no podemos dejar de remarcar que estas elecciones son con la participación de un binomio ilegal, inconstitucional, porque luego de un referéndum, primero que no modificó el artículo 168 de la Constitución, ellos estaban impedidos de volver a presentarse como candidatos en estas elecciones. Sin embargo, y a pesar de las promesas acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional, que con su sentencia 084 y con unas argucias, tomando disque jurisprudencia internacional, han aprobado la participación electoral del binomio, ¿no? Y han reformado la Constitución, por lo menos unos 5 artículos, porque se han referido a la inaplicabilidad de estos artículos con 4 palabras, ¿no? De manera continua por una sola vez, en la elección de gobernadores, alcaldes, presidente, vicepresidente, asambleístas. La función del Tribunal Constitucional, entre las funciones no está decidir la inaplicabilidad de ningún artículo, eso se han inventado. En alguna ocasión con Marianela tocamos ese tema y ella misma admitió que no había la función de inaplicabilidad. Y el hecho de derechos mayores con la Convención Americana de Derechos Humanos el artículo 23 se refiere a la elección, son los derechos políticos de los ciudadanos de América Latina, que tenemos derecho a participar en elecciones con todas las normas, pero no a la reelección. Y es más, aunque hubo un estudio de la Comisión de Viena que indica que luego de un estudio muy serio en relación a la elección de presidentes, han indicado que la reelección no es un derecho humano. Entonces hay normas, empezando por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, luego las normas internacionales, y se ha irrespetado la decisión del pueblo, se ha pasado por encima de lo que llaman soberano. Permíteme preguntarle a Marianela qué opina. Yo me ratifico en que el proceso electoral como tal es constitucional, porque hay un periodo de gobierno que está terminando. La obligación de la institucionalidad en un Estado de Derecho tiene la obligación de convocar a elecciones generales.
Independientemente de este segundo elemento que tiene que ver y es principal dentro de todo el proceso, son los candidatos, que más allá de nosotras ciudadanas y ciudadanos, que podemos tener nuestras cuestiones, como en varias ocasiones lo hemos hecho, ¿no? Lo que ha pasado es que hay 8 frentes políticos en carrera que han legalizado, han legitimado esa participación a la que cuestionan, están en carrera, digan lo que digan, inclusive entre sus varias estrategias está sabotear las elecciones, que eso sí sería un atentado directo a la democracia, a esa vocación democrática del pueblo boliviano. Entonces está con esos riesgos y sus propias contradicciones, ¿no? Y Loyola es ejemplo de una contradicción, porque respalda a uno de los candidatos que con su sola participación y todo su ejercicio de sus derechos políticos, pues ha legalizado y ha legitimado, independientemente de nosotras, que no estamos como candidatas dentro de ninguna de las estructuras. Entonces, pues ellos ejerciendo su derecho político activo, entonces lo que están haciendo es estar en carrera. Y lo que nos toca a las y los ciudadanos el 20 de octubre es emitir nuestro voto y decidir, como decía aquí la compañera, ¿no? Jimena. Tengo otra mirada, pero es como analista, estimada Miriam. No Adelante. es como diputada, porque eso es un ratito. Politóloga soy siempre. Yo creo que es un contexto en el que hay un hastío de la sociedad hacia la política. Hay una crisis del sistema de partidos desde hace más de una década que no se ha superado, y una ciudadanía que está bastante hastiada de los partidos. A la vez la ley de organizaciones políticas le ha devuelto el monopolio de la representación a los partidos. Entonces no es un contexto normal para la actuación de los partidos en una campaña, porque mucha gente, aunque piensa votar por uno o está en contra del otro, no quiere participar, no quiere salir a la calle. Dicen 21 de agosto y creen que si la gente no sale a la calle es porque no apoya, y no es verdad. Hay un hastío por esas formas de participación, por la movilización, por una serie de prácticas de los partidos, pero creo que las decisiones están tomadas. Primero. Segundo, es un contexto de crisis institucional. No solamente porque la gente no cree en los políticos de la Asamblea Legislativa o no cree en la propaganda del gobierno, sino que tampoco cree en la justicia, porque no la hay, y tampoco crees en los vocales, y tampoco le tienes confianza a la policía o a las Fuerzas Armadas. Es decir, es una crisis institucional donde obviamente, entro al tercer punto, un tema de fondo, es la falta de confianza en el órgano electoral. Para que una elección democrática sea considerada regular, llamémosle así, normal, tiene que ser elección competitiva, y esta no lo es, porque hay un candidato que utilice el avión presidencial, los bienes públicos, funcionarios públicos, y el resto no lo pueden hacer. Entonces no hay igual competencia. No es un árbitro imparcial e independiente. La decisión que acaba de tomar de habilitar sustitutos a los que han renunciado, cualquiera sea el partido, demuestra que es absolutamente funcional y parcializada con el oficialismo.